¿Alguna vez has visto a Rusia y pensado, oye, eso es bastante grande para un solo país? Probablemente podrías meter unos cuantos más dentro de ella. Bueno, tienes razón, y antes había más. Puedes elegir cualquier región de ellos y aprender sobre las naciones que el Imperio ruso conquistó mientras se expandía hacia el salvaje este de Tartaria y Siberia. Hoy, vamos a enfocarnos en una región específica, el Cáucaso. Sabemos que el Cáucaso hoy en día tiene 3 países, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Aunque si le preguntas a Pakistán, ellos dicen que solo son 2. Porque son el único país en el mundo que no reconoce la existencia de Armenia. Es por su apoyo a Azerbaiyán, pero quiero decir, incluso Turquía reconoce a Armenia. De cualquier forma, deben llegar a un acuerdo. Los 3 países existen actualmente y son soberanos e independientes. Pero al norte de la cadena montañosa que le da nombre a la región, antes, más países fueron conquistados por el Imperio ruso, incorporados a la Unión Soviética, y hoy siguen siendo parte de la Federación Rusa. Ejemplos de esos son Circasia, Kabardia, Chechenia, Ingushetia e incluso Dagestán. Países que albergaban pueblos y culturas únicas que, en muchos casos, fueron destruidos. Así que vamos a descubrir qué les pasó. Vamos uno por uno. Aprende sobre dónde estaba el país, exactamente cómo llegó a existir, quiénes eran su gente y por qué, o cómo fue destruido por los rusos. Además, si existen, cuáles restos quedan hoy. Voy a empezar con Circasia porque tiene la bandera más genial, un fondo verde con 12 estrellas doradas y 3 flechas cruzadas. Es una bandera bastante antigua, data del siglo XIX y cada estrella representa una de las tribus locales. El verde representa el Islam y las flechas su tradición militar. Circasia ocupaba el noroeste del Cáucaso, extendiéndose desde la costa del Mar Negro hacia el interior hasta la cuenca del Kubán y las estribaciones de las montañas del Cáucaso. Cubría gran parte de lo que ahora es Adigüeya, el oeste de Krasnodar y partes de Karachayev. Pero no era el reino tradicional que conocíamos en otros lugares de Europa. Circasia surgió a finales de la época medieval y alrededor del siglo XIII como una confederación de tribus adige. Estaban unidos por una ley común, costumbres compartidas y cooperación militar, aunque a veces, por supuesto, también había conflictos entre ellos. Su escudo de armas era muy impresionante y mostraba a uno de sus soldados montado en un caballo sosteniendo una lanza. Su población estaba compuesta por personas circasianas, adigues, kabardianos, shapsug, abzak, natukai y muchos otros. Estaban organizados en clases aristocráticas y plebeyas y gobernados por el adige kapse, que era un estricto código consuetudinario que enfatizaba el honor, la hospitalidad y los valores marciales. Creo que puedes pensar en algo como Esparta, pero un poco más amable, por así decirlo. Su cultura se basaba en los guerreros y las tradiciones épicas orales mantuvieron una elaborada etiqueta social por siglos. Fue influenciada por creencias paganas y por el cristianismo romano y ortodoxo, debido a sus lazos comerciales con Constantinopla, a través del Mar Negro, y la influencia islámica llegó por el mismo camino. Circasia se volvió gradualmente musulmana sunita entre los siglos XVI y XVI-XVII en gran parte por la influencia otomana y tártara de Crimea, aunque la religión a menudo coexistía con costumbres más antiguas. El Imperio ruso invadió sus tierras a finales del siglo XVIII al expandirse hacia el sur y el este. Esto eventualmente escaló en la Guerra del Cáucaso en 1817, que duró hasta 1864, y aunque esa guerra llegó a su fin, realmente no hubo una serie de tratados que pusieran fin a la existencia de Circasia. En cambio, hubo destrucción militar, incendiaron aldeas, mataron de hambre a la gente y deportaron a muchos. En 1864, tras conquistar la región, el zar Alejandro II ordenó expulsar a los habitantes locales y reemplazarlos por poblaciones rusas cristianas. Los rusos expulsaron a la mayoría de la población circasiana al Imperio Otomano. En lo que es ampliamente reconocido como el genocidio circasiano, entre el 80 y 90% de los circasianos fueron asesinados o exiliados, acabando con ellos como nación. En el periodo soviético, el territorio se dividió en varias unidades para impedir la reunificación, aunque ya quedaba poco por unir.
Actualmente, Circasia no existe políticamente, pero los circasianos viven como minorías en repúblicas rusas y en una gran diáspora en el extranjero. Pero es poco probable que alguna vez recupere su soberanía. Ahora aprendamos sobre el Principado de Kabardia. Su bandera era parecida a la de Circasia porque compartían cultura. Kabardia era el Principado circasiano oriental. En el centro del Cáucaso Norte corresponde a la actual Kabardino-Balkaria. Surgió como una entidad política distinta hacia el siglo XV, gobernada por príncipes llamados FSI, quienes ejercían autoridad sobre un estado aristocrático relativamente centralizado. En comparación con Occidente, su población consistía principalmente de personas kabardianas, con algunas influencias túrquicas y alanas. Así que, esencialmente, se convirtieron en su propio estado separado, porque eran más específicos étnicamente, y también eligieron seguir una forma de gobierno diferente. Había muchas similitudes con los vecinos occidentales. La cultura kabardiana seguía el Adigi Kapsa, con una clase noble fuerte y costumbres cortesanas elaboradas. Se convirtió antes y más completamente al Islam sunita, en parte por su cercanía con el Kanato de Crimea y el mundo otomano. Cabe mencionar que mantuvieron relaciones diplomáticas tempranas con Moscovia en el siglo XVI, incluso algunos matrimonios dinásticos. Pero estos lazos más tarde facilitaron la dominación rusa en lugar de otorgarles algún tipo de protección. Desde finales del siglo XVIII, Rusia fue socavando constantemente su soberanía mediante la construcción de fuertes, la apropiación de tierras y la presión militar. A diferencia de Occidente, fueron sometidos antes, con un control ruso efectivo establecido en la década de 1820, acompañado nuevamente por una enorme pérdida de población debido a la guerra, enfermedades y migración forzada. ¿Las estrategias típicas de los rusos? Estas eran áreas clave para el imperio ruso, tanto porque querían expandir su imperio, alcanzar el eje del Mar Negro y reducir la influencia otomana en su frontera. Bajo el dominio soviético, se fusionó con los bálcaros en la República Autónoma Socialista Soviética de Kabardino-Balkaria, lo que de alguna manera institucionalizó la división étnica en la región. Hoy en día, los kabardianos siguen siendo una nacionalidad titular dentro de la región, pero Kabardia como entidad soberana ya no existe tampoco. Pasando a Chechenia, que quizás sea el ejemplo más moderno de un país que fue tomado por Rusia porque volvió a suceder recientemente. Chechenia está en el Cáucaso norcentral, al este de Ingushetia y al oeste de Dagestán, con tierras bajas boscosas y terreno montañoso accidentado. Ahora Chechenia es antigua, sus sociedades se desarrollaron desde la antigüedad, pero como nación reconocible se formó a través de sociedades basadas en clanes durante la época medieval. A diferencia de sus vecinos feudales, Chechenia carecía de reyes o príncipes, y el gobierno era comunal y igualitario con consejos de ancianos. Algo así como un escenario utópico. La población chechena, también conocida como los Nokshi, seguía una cultura que enfatizaba el honor personal, la resistencia a la dominación externa y la solidaridad de clan. Parecía que tenía muchas similitudes con los demás a su alrededor. La práctica religiosa también evolucionó, de influencias paganas y cristianas al Islam sunita, que se volvió dominante en el siglo XVII. Más tarde, se convirtió en una fuerza ideológica unificadora durante su resistencia a Rusia. Y te hace pensar que quizá estas regiones hoy están demasiado debilitadas para recuperar su soberanía individual. Pero hay una identidad común entre ellos, un trasfondo tribal, un trasfondo islámico. Quizá eso justificaría una unificación de ellos en una república del Cáucaso del Norte independiente. En Chechenia, los intentos de conquista rusa aumentaron en el siglo XVIII y culminaron en una guerra brutal. En la Guerra del Cáucaso fue el centro del imanato caucásico dirigido por el imán Shamil. Pero después de la muerte de ese líder en 1859 fue absorbida formalmente por el Imperio ruso y bajo la Unión Soviética se incorporó a la República Socialista Soviética Autónoma Checheno-Ingush. En 1944 toda la población fue deportada a Asia Central por Stalin y casi una cuarta parte de ellos murió. A algunos se les permitió regresar en 1957, pero por supuesto el trauma y el resentimiento persistieron. Y esto llevó a que, después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Chechenia recuperara brevemente la independencia de facto entre 1991 y 1999 antes de ser reconquistada por Rusia.
Hoy existe como una república federal rusa, con autonomía limitada y sin soberanía reconocida. Su bandera actual, verde, blanca y roja, representa el Islam, la paz y la identidad chechena. Sus banderas históricas eran diferentes, aunque usaban uno de estos tres colores. La bandera del Imamad del Cáucaso era increíble y muy original. Verde, con colas de golondrina redondeadas en blanco y rojo y textos en árabe en ella. Recuerda que en la Unión Soviética la región era parte de la República Soviética Checheno-Ingush. Bueno, eso nos lleva al siguiente país que desapareció. La bandera moderna de Ingusetia está muy padre y tiene los mismos colores que Chechenia. Los separatistas usan otra bandera con una estrella, una luna creciente, dos espadas y Dios es grande en árabe. Ingusetia está al oeste de Chechenia. Es muy pequeña y se ubica en el centro norte del Cáucaso. Es una zona muy montañosa como Chechenia. Surgió de sociedades de clanes, en su caso los Vainaj, y tampoco desarrollaron una monarquía centralizada. La población ingush compartía idioma, raíces, costumbres y estructuras sociales con los chechenos. Eran gobernados por consejos y adats, una especie de ley consuetudinaria también, pero eran lo suficientemente diferentes como para existir por separado. Su cultura enfatizaba la arquitectura Taur. Muchos fueron destruidos por Rusia cuando fueron invadidos, pero todavía puedes ver muchos de ellos si visitas la región o si simplemente lo buscas en Google. Como yo lo hice, el Islam se expandió gradualmente y para el siglo XVIII eran musulmanes sunitas, aunque las prácticas tradicionales seguían influyendo y su desaparición fue distinta a la de sus vecinos. Rusia absorbió Ingusetia a principios del siglo XIX más por avances graduales y tratados que por una guerra total, pero aún así hubo resistencia aunque no tuvo éxito. En la era soviética, su pueblo vivió el mismo destino que Chechenia, incluida la deportación masiva. Después del colapso de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, se separaron administrativamente de Chechenia y permanecieron dentro de Rusia, sin disfrutar de ese periodo de independencia temporal, pero también evitando la guerra de reconquista. Hoy en día existen como la República de Ingusetia, un pequeño sujeto federal que es autónomo solo de nombre. La identidad local existe, pero hasta hoy está bastante diluida. Y finalmente llegamos a la última pieza del rompecabezas para estos países destruidos. Dagestán. Si jugaste Empire Total War, tal vez recuerdes que debes conquistar este país si eliges a los rusos. Dagestán ocupa el noreste del Cáucaso, limita con el mar Caspio y es una de las regiones más diversas étnicamente del mundo. Dagestán, a diferencia de otros, nunca fue un solo país. En cambio, era un mosaico de entidades soberanas, incluyendo el Abarkanat, el Shamkalar de Turquía, el Kaytak, Utsmiyat y el Derbent-Kanat. Nombres complicados para un europeo. Estos estados surgieron entre los siglos X y XVI. Eran gobernados por Khains, Shamkales o Utsmis, distintos tipos de líderes tribales y feudales. Su población consistía en ávaros, darguines, cumicos, lesguinos, laks y otros, cada uno con lenguas y culturas distintas. Aquí, el Islam llegó temprano, haciendo de Dagestán una de las primeras regiones musulmanas en el Cáucaso. Se volvió firmemente sunita musulmán en la Edad Media, con fuertes tradiciones. El más conocido de estos estados es, creo, el Abarkanat. También parece haber sido el que ocupó la mayor cantidad de territorio y duró más tiempo, entre los siglos XIII y XIX. Esos son más de 600 años de existencia como país. Su bandera era increíble, negro con borde amarillo. En su interior hay un lobo blanco con un estandarte de batalla y una luna. Quizá para representar el Islam, su escudo de armas muestra una figura similar. Rusia conquistó Dagestán en la Segunda Guerra del Cáucaso. Enfrentó fuerte resistencia, pero anexó la región en 1859 bajo dominio soviético. Se mantuvo como república autónoma y multiétnica, pero las élites tradicionales fueron eliminadas y el Islam reprimido. Hoy en día existe como la República de Dagestán dentro de Rusia, con una bandera tricolor bastante genérica, nada tan genial como las antiguas. Los países que hoy conocemos como los países del Cáucaso también quedaron bajo el dominio ruso más tarde, pero lograron recuperar su independencia. La presencia de Turquía e Irán cerca ayuda, pero creo que sobre todo, las montañas del Cáucaso son una barrera natural contra incursiones rusas, aunque aún las cruzan al intentar anexar partes de Georgia. Hoy sus vecinos del norte no tuvieron tanta suerte.
Las llanuras permitieron que el ejército ruso los invadiera fácilmente y vieron siglos de existencia llegar a su fin sin una conquista rusa. Hoy en día son solo países que solían existir, hogar de personas que, en su mayoría, ya no están presentes. Quizá algún día sus descendientes logren recuperar cierta soberanía. Quizá no solos, sino juntos, como un Cáucaso del norte libre que pueda abrazar su herencia tribal y musulmana en común. ¿Quién sabe? Creo que tendremos que esperar y ver qué sucede. Muchas gracias por ver este video. Recuerda suscribirte si quieres ver los próximos videos y nos vemos la próxima vez para más conocimiento general.